Mano a mano. En Ciudad Capital, este es el rostro que presenta Asunción. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, bienvenidos a otra edición de Mano a Mano, un clásico de todos los jueves. Hoy vamos a hablar, ¿se puede o no se puede usar el padrón nacional para que los partidos concertados finalmente puedan definir sus candidaturas? Le damos la bienvenida al doctor Wildo Almirón, él es de la ANR. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. Buenas noches, Roberto, para el compañero de la concertación y para toda la audiencia. José Luis Torales, él es apoderado del Partido Encuentro Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Roberto. También un saludo al colega Wildo Almirón y a toda la teleaudiencia. ¿Hace cuánto, doctor Almirón, está en la representación dentro de todo lo que significa el movimiento electoral ANR? Como apoderado creo que hace 10. Como miembro del Tribunal Electoral ya van los 25 años por ahí. O sea, ¿estuvo alguna vez miembro del Tribunal Electoral? Fui miembro del Tribunal Electoral partidario por 2 periodos. El doctor Torales es muy joven. ¿Cuántos años tiene? 33. 33. ¿Y se incorpora a la política activa, COSCRIB, desde cuándo? Desde recién cumplida la mayoría de edad. Participé en el proceso electoral del 2008. Había apenas cumplido 18, 19 años. Estuve como apoderado de local en aquel entonces y luego acompañé siempre los procesos dentro del marco del Partido Encuentro Nacional. O sea que es encuentrista, naturalmente, ¿no? Sí. ¿Afiliado? Sí. Afiliado al Encuentro Nacional. Ya. ¿Y usted, doctor, hace cuánto que es colorado? Y 18... ¿Más? No cuente su edad. 34 años. 34 años, sí. En la ANR se considera mucho eso de la militancia. Tenía mucha importancia antes el tema de la conscripción, le llamábamos nosotros, que era la definición estatutaria de la militancia y sobre todo la afiliación, la antigüedad en la afiliación. Hoy día eso se rebajó hace aproximadamente 8 o 10 años, entonces ya no tiene más, en los papeles por lo menos no tiene importancia, pero creo yo que sigue teniendo a nivel de la opinión pública colorada la importancia de los años de afiliación como una forma de pertenencia a la nucleación política, la cual abrazamos, ¿verdad? O sea que se relativizó eso de aquella convención para dar luz verde a Cartes. Fue así en el 2011, en el 2010, cuando se bajó de 10 años el plazo mínimo para poder candidatarse dentro del Partido Colorado a los cargos más importantes. Eso se fue bajando y hoy día es 1 año el plazo que exige nuestros estatutos para poder candidatarse dentro del partido. ¿En el Partido Encuentro Nacional es más flexible o no? Es así. No existe una exigencia de afiliación partidaria para postular a cargos electivos por la chapa del Encuentro Nacional. Existe flexibilidad en eso, salvo en las elecciones internas para la presidencia del partido propiamente. Bueno, vayamos al tema central, ¿no? Doctor Almirón, ¿se puede o no se puede usar el padrón nacional para estas internas anunciadas, los partidos de la oposición que tienen que definir su dupla presidencial, igual que ustedes en diciembre? No se puede utilizar el registro cívico permanente, que es el registro de todos los ciudadanos que voluntariamente se inscribieron para participar de la vida activa cívica dentro del país. No se puede utilizar el padrón nacional, llámese ampliado, abierto o como quiera llamarse. Al final es el padrón nacional, no puede ser utilizado para habilitar a votar en las internas de una nucleación política específica, en este caso el 18 de diciembre, para lo que estamos hablando, la concertación de la cual José Luis forma parte. ¿Cuál es la diferencia entre padrón y registro cívico? El registro cívico permanente es el listado de ciudadanos que quedan habilitados para votar y el padrón nacional es el derivado de eso. Para explicarte de una forma más sencilla, el registro cívico permanente incluye extranjeros, por ejemplo, pero ellos no pueden votar en las nacionales, ellos pueden votar en las municipales. Entonces, del registro cívico permanente se forma el padrón nacional para cada elección específica
de las que están previstas en el artículo 106 del Código O sea que Electoral. vale decir que para cada elección se elabora un nuevo padrón tomando como banco de datos el registro cívico. Es así, Ok. es correcto. Doctor Torales, ¿por qué ustedes creen que no se, o sea, al contrario, se podría usar esa nómina? Finalmente reivindican que es de los paraguayos, que no es propiedad de ningún partido, ¿no? Exactamente. En primer lugar, permítame aclarar que la postura que voy a exponer es personal y además institucional del Partido Encuentro Nacional. No de la concertación. No de la concertación como tal, que tiene una vocería en materia jurídica. Formo parte, sí, de la mesa jurídica de la concertación. He participado de discusiones, seguramente haré referencia también a esas posturas vertidas en el marco de estas conversaciones. Pero reitero, la postura es personal y coincide también, por supuesto, con la visión institucional del Partido Encuentro Nacional. Desde este punto de vista, el registro cívico permanente nos parece, y disentimos con el doctor Almirón, en el sentido de que sí puede ser utilizado en las elecciones internas de la concertación. Es un instrumento que tiene carácter público, no es de propiedad de ninguno de los partidos, ni de la ANR, ni del PLRA, ni del PEN, ni de ningún otro partido. Existe una regulación en materia de concertaciones que no establece un impedimento para la utilización del registro cívico permanente, por lo tanto está habilitada, no cabe hacer una distinción donde la ley no hace ningún tipo de precisión, por lo tanto está habilitada la posibilidad de utilizar el registro cívico permanente y en definitiva respeta los principios de universalidad y libertad en el voto en un régimen democrático y participativo. Doctor Almirón, ¿qué es lo que dice el Código Electoral? ¿Hay alguna normativa, algún cuerpo legal que haga alusión taxativamente a que esto no podría usarse tal y como ustedes sostienen? Reitero lo que te decía al principio. El artículo 106 del Código Electoral dice que el padrón nacional es el derivado del registro cívico permanente y será utilizado y enumera taxativamente el tipo de elecciones en las cuales van a ser utilizadas. Empezando por las presidenciales, concluyendo por el referéndum y la iniciativa popular, que son figuras constitucionales que demandan un padrón para las elecciones. En lo que respecta a las internas, y en este caso específico de la concertación, no es cierto que el Código Electoral no habla del tema de la concertación y la forma de hacer el padrón, porque dice que al momento de conformar la concertación en el acta constitutiva, que debe servir de base para inscribir la concertación y ser reconocida como tal, deben explicitar cuál la forma y el plazo de elaborar el padrón que ellos tienen que hacer. O sea, ellos tienen que hacer un padrón propio. ¿Cuál va a ser ese padrón propio que ellos tengan que hacer o que tuvieron que haber hecho? ¿O es el conformado por los partidos políticos que forman parte de la concertación, o bien seleccionan ellos cuál de los padrones de los partidos que la integran va a ser? ¿Verdad? Pero eso es lo que dice el Código Electoral. Dice, explicitarán la forma de elaboración de su padrón para sus elecciones internas, porque tenemos que recordar, para que la gente entienda, cuando yo inscribo un partido político, pretendo inscribir un partido político, yo tengo que ir ante la justicia electoral con una firma mínima, que debe ser el 0,50% del total de los votos válidos en las últimas elecciones. Yo solicito la inscripción de mi partido y se llama eso proceso de formación del partido político. Se me da 2 años para que yo regularice, y en esa regularización yo tengo que elaborar mi propio padrón y presentar a la justicia electoral para que finalmente se me reconozca y se me habilite para participar en unas elecciones. Eso es en lo que respecta a la creación de un nuevo partido. Hay muchos partidos nuevos que se están creando. En lo que respecta a la nucleación política, concertación. La concertación es una figura que crea el Código Electoral con sus modificaciones. Primero se estableció el tema de las alianzas, que es otra cosa parecida, pero es otra cosa a la concertación, y después crea, en una ley posterior, crea lo que es la concertación. La concertación es como si fuese un partido nuevo,
cuya duración o cuya vida es de 5 años. O sea, eso se establece claramente. Se establece claramente en el Código Electoral. 5 años nomás dura, o sea, el periodo para el cual fueron electos las autoridades en el cual participaron de las elecciones. Vale decir, una concertación no se puede inscribir ahora y participar en las 5 siguientes elecciones, solamente para estas presidenciales. Sería como un partido de partidos. Un partido de partidos cuya existencia efímera dura por el periodo que en este caso es 5 años. ¿Y ellos no pueden acaso decir... Te incluyo inclusive en el tema de la concertación, ellos tienen que explicitar cómo se van a dividir el subsidio electoral, por ejemplo, o los aportes electorales que están previstos en el Código Electoral. Todo eso debe estar previsto. Y la diferencia que hay, por eso ellos eligen la concertación. La diferencia que hay entre alianza y concertación, para hacértela sencilla, es la siguiente. La alianza nace y muere con la proclamación de las elecciones. La concertación tiene que tener un eje programático que le permita gobernar el cargo si es que terminan siendo electos. En la alianza se reparten los cargos y se dice, por ejemplo, bueno, el PLRA va a llevar los senadores. Entonces el PLRA hace sus internas para elegir los senadores que le corresponde dentro del acuerdo de la alianza. O sea, la alianza se dio con Lugo Federico. Cada uno hace sus elecciones por separado. Claro. En la alianza uno dice, bueno, el Partido Liberal va a llevar la vicepresidencia, el partido en el 2008. Frente Guazú va a llevar la presidencia, y cada uno hace sus elecciones para elegir los cargos que se dividieron. En cambio, en la concertación tienen que hacer unas elecciones internas únicas. Por eso que ellos están confundiendo. Yo creo que no están confundiendo, no están nomás decididos todavía. Por eso tratan de confundir con este tema del padrón. La cuestión de fondo es acá, y yo le escuché decir a varios referentes de la concertación, ellos confunden y dicen, nosotros vamos a elegir los cuerpos pluripersonales de diputados y senadores en alianza, y en algunos en concertación. Todo eso ellos ya tienen que definir el 27 de... Mentira que ellos tienen tiempo para hacer eso. El 27 ahora de junio, cuando inscriban la concertación, claro que es el lunes de la próxima semana, ellos tienen que decir, bueno, estos son los cargos que acordamos. Vamos a irnos todos juntos en una sola lista y tienen que elegir sus senadores. O sea que el pleito no es el padrón nomás entonces. Es mucho más complicado. Bueno. Desbloqueo mediante, por ejemplo, ellos van a tener que elegir, si es a través de la concertación, los cuerpos pluripersonales. Y si van a hacer por alianza, ya tuvieron que haber inscritos esas alianzas para participar del proceso. Vamos a esperar el 27 para ver cómo está termina anotando esta alguna historia. cuestión el doctor Torales. Tómese un respiro, doctor Almirón, por favor. Doctor, cuando ellos dicen la concertación, para entender así en términos profanos, es un partido de todos los partidos. ¿Ustedes no tuvieron ese tiempo para elaborar sus propios padrones, o los partidos que buscan concertar acaso no tienen sus propias nóminas y no pudieron hacer una matriz común? Exactamente. El doctor Almirón refería que el requisito es establecer la forma de elaboración del padrón, como señala taxativamente el Código Electoral. Y esa forma de presentación, esa forma de elaboración se cumple al presentar el registro cívico permanente como el padrón que ha de ser utilizado en las internas de la concertación. Por lo tanto, esa exigencia está completamente satisfecha al hacer esa presentación. Y el doctor Almirón también señalaba que existen diferencias entre la concertación y los partidos políticos y movimientos que la integran. Por lo tanto, no es lo mismo y no se le aplican las mismas reglas. Yo lo que dije para aclarar en la presentación, hay diferencia entre la concertación y la alianza. No dije que hay diferencia entre concertación y partidos políticos. No, pero señalaba también que no es lo mismo hablar de concertación que de partidos y movimientos políticos. Porque en la exposición judicial que hacen en el antecedente de las municipales 2015 señalan que tiene que haber una aplicación supletoria de las reglas de los partidos y movimientos políticos. ¿Por qué? Porque no existe ese impedimento para la presentación del registro cívico permanente. En el caso de Asunción fue el padrón distrital de la ciudad de Asunción, para conformar definitivamente ese padrón que ha de utilizarse dentro de las internas. Entonces, esa exigencia está satisfecha. O sea que ustedes dicen, la forma de elaboración es esa, es la presentación del registro cívico permanente, de la nómina al registro cívico permanente. En cuanto al punto del padrón, nosotros nos remitimos al padrón nacional. Exacto. Y esa es nuestra forma de elaboración del
del padrón que ha de ser utilizado dentro de las internas. ¿Y por qué? ¿Dónde está ahí el inconveniente? Decía doctor? José, el padrón no es de nadie. Es lo mismo que yo diga en una solicitud de crédito ante la cooperativa, me dice cuál es la casa suya. Y la casa mía es la que está construyendo José Luis allá sobre Mariscal López, ¿verdad? No es la mía. No es de nadie, es de José Luis. En este caso, el registro cívico permanente es de todos, no es de un partido ni de la nucleación. Y si es de todos, ¿por qué no pueden usar? Claro. No pueden usar porque dentro del registro cívico permanente están afiliados a otros partidos políticos, entre ellos los afiliados al Partido Colorado por un lado, y también los ciudadanos que decidieron no afiliarse a ningún partido político. En el sistema electoral paraguayo, la afiliación o la pertenencia a un partido político es voluntaria. En este caso, a mí me van a incluir en el padrón de ellos. Y a mí me preguntaron si yo quiero participar en su... Si yo ¿Y quiero cuál es el formar derecho parte que le de su asiste a padrón. aquel que diga, yo no quiero participar de la... Sencillamente va y no vota? Ya dije en algún... No, existe una figura jurídica que se llama habeas data, en donde cualquier ciudadano puede recurrir ante un registro público o privado y solicitar por qué se le puso y solicitar la exclusión de ese listado, que en este caso va a ser utilizado indebidamente por la concertación desde nuestra concepción, y eso Pero vamos es un a derecho que le defender. asiste a todo ciudadano y de última uno mismo podría impulsar. Y si no lo impulsa, igual va a correr el padrón. Ese es el caso de los ciudadanos. En el caso del partido se siente agraviado cuando se utiliza nuestro padrón, y sobre todo en el día de las elecciones, que son simultáneas, en donde un mismo ciudadano va a estar habilitado. Y esto no se trata de temor, porque ya habrá venido con el discurso que ya escuché en varios medios, José Luis, habrá venido con el discurso del tema del temor. Le voy a explicar algo sobre el tema del temor. En las internas, acá no estamos en las PASO, las primarias ampliadas, obligatorias de la Argentina. De la Argentina. En las internas votan, nosotros tenemos 2.617.000 afiliados, están habilitados para votar, y votan generalmente el 50%. Supongamos, esos 1.300.000 se vuelve a reprisar en nuestras internas y van a votar. ¿Cuál es el control que yo, Wildo Almirón, tengo sobre la utilización del padrón colorado inserto en el registro cívico permanente con la misma nómina? Inserto con la misma nómina, no digo que sea el registro cívico, el nuestro propio, inserto con la misma nómina. ¿Cuál es el control que voy a tener que ellos no me hagan aparecer que Wildo Almirón votó en las internas de ellos? Y me vas a decir, no, pero eso ocurre en el Partido Colorado, nomás me van a decir algunos. No, yo les recuerdo que ocurren en todos los partidos políticos, por lo menos los que hacen internas, porque ellos, con el respeto que se merece José Luis, la nucleación política a la cual pertenece, ellos no hacen internas. Ellos lo que hacen es una reunión para justificar legalmente la cuestión de las internas. Acá, o sea que si no eran el mismo día, si no eran internas simultáneas, ¿ustedes iban a estar de acuerdo o no? Tampoco íbamos a estar de acuerdo, porque seguimos sosteniendo que nadie puede utilizar el padrón partidario. Te voy citando nomás más elementos para argumentar mi posición. Y después está lo otro. ¿Qué pasa con los militares? ¿Qué pasa con los magistrados? ¿Qué pasa con los policías? ¿Qué pasa con mucha gente que no debería estar en padrones de internas partidarias? Porque eso prohíbe claramente la ley. Claro, pero el caso de los militares, bueno, ellos saben que no deberían, por más que estén en el padrón. Pero están en el registro cívico permanente. Claro, pero van a colisionar con lo que se estableció. Más allá que estén en la nómina, ellos saben que tampoco pueden pisar ese palito. Pero estar en la nómina es el problema. Acá el problema no es si se va o no a votar, porque y no hay una mecánica que permita sanear. La cantaleta aquella de que porque tienen miedo los colorados quieren hacer, no es así. Lo que importa es en las generales en abril. El año que viene, el 30 de abril, cuando sean las generales. ¿De qué sirve saber que un colorado vota en las internas, de ellos no vota? Lo que importa es lo del 30 de abril en las generales. En las internas cada uno resuelve por su lado. Los partidos políticos, en este caso la concertación, deberá elaborar su padrón. No es que cumple porque dicen, ¿sabe que la nómina del centenario? Importante porcentaje de colorados que quieran votar en la concertación. Se va a saber el 30 de abril, no ahora. No, claro, sí, no. Eso ya no se puede saber, ahora, en diciembre. La cuestión es mucho más compleja, porque aparte en el registro cívico permanente conviven ciudadanos independientes, por decirlo así, que no tienen ningún partido político. Sí, yo creo que más de la mitad del padrón no está. Hay ciudadanos que tienen doble, triple afiliación, algunas voluntarias y otras involuntarias. O sea, el padrón, y eso sabe por qué, ya me adelanto por si me preguntan,
¿Por qué ocurre así? La ley exige que no se puede estar en más de un padrón, o sea, en padrones de más de un partido político. Y para solucionar eso dice, la última afiliación es la que vale. Sí. Y el único partido político que tiene registrado la fecha de afiliación en sus padrones es el Partido Colorado. Por eso nunca se pudo cumplir. ¿El PLRA no lo tiene? No lo tiene, no lo tiene. Bueno, hasta ahí está bien. Vamos a hacer una pausa. Antes le escuchamos al doctor Torales una mezcla de conceptos, pero tratando entonces de afinar. Finalmente, los colorados dicen, no, el padrón no es de nadie, es de todos. Y en ese todo nosotros tenemos la facultad de salir al paso y precautelar los derechos de nuestros afiliados. Nosotros decimos también que es de todos. No sé si el doctor Almirón realmente coincidía con que el padrón no pertenece, o los afiliados de la ANR no pertenecen a la ANR de una manera en el sentido de que se le tenga que excluir necesariamente del registro cívico permanente en cuanto a su participación en la concertación. Lo cierto es que el requisito de la nómina para la participación en las internas de la concertación se satisface plenamente haciendo referencia, remitiéndose al registro cívico permanente. De esta manera se cumple con la exigencia establecida en la ley y no viola ninguna disposición reglamentaria en materia de concertación. Eso es categórico. Y decía también el doctor Almirón que la concertación no puede, digamos, asimilar a los afiliados a la ANR porque de alguna manera afectaría la voluntad que tienen de participar o no. Como bien dijiste, Roberto, no existe ningún tipo de menoscabo a la voluntad porque aquellos que no quieran participar simplemente no lo harán e acudirán a votar a las internas de su preferencia, que puede ser la ANR o puede ser la concertación. Yo creo que hay un número interesante de afiliados de la ANR que están interesados en participar también dentro de las internas de la concertación. Me han comentado amigos que si fuera por ellos, si tuvieran la chance, si tuvieran la oportunidad de participar dentro de las elecciones de la concertación, siendo ellos de la ANR, lo harían. Por supuesto que esta es una situación que se podría replicar en muchos casos. Lo que hasta ahora no estoy entendiendo cuál es, y me viene nomás un ejemplo así muy, muy práctico. Yo soy cerrista. ¿En serio? Cerrista. Y el próximo domingo los olimpistas van a elegir autoridades y dicen, no, a nosotros no nos interesa, que vengan a votar los cerristas, los de Resistencia, los de Trinidense. Y al final, ¿cuál va a ser el problema si ellos disponen que podamos participar? Los cerristas, en la elección de autoridades de los olimpistas. Y alguien agraviado te va a poder atacar. En lo que respecta al tema de los clubes, que son asociaciones intermedias, van a tener personería o van a tener legitimidad para atacar eso, porque no puede una persona que no forma parte de nucleación política elegir sus representantes. No pasa acá por el tema de que sean nuestros o no sean nuestros. Yo cuando le escucho hablar a José Luis, sí, parece que estoy en un cumple, como dicen mis hijos, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que él dice que dije, yo no dije, ¿verdad? O sea, yo sostengo que el padrón nacional es de todos. Sí. Pero eso no es reconocer la posición de ellos respecto al tema de que ellos pueden utilizar. Cuando digo es de todos, no es de ningún partido en particular, le incluye a la nucleación política concertación. Le incluye también a ellos. Y la decisión de utilizar no basta con decir yo voy a elaborar, tengo que decir cómo voy a elaborar y elaborar mi propio padrón desde la concertación. No es que basta con decir voy a usar nomás yo el padrón del Club Centenario porque se me antoja a mí. No, tiene que ser claro y tienen que estar claramente establecidos quiénes están habilitados a votar. ¿Y la justicia electoral se puede oponer? Puede decir no. Te voy a explicar más o menos el procedimiento, Roberto. Ellos van a solicitar su reconocimiento como concertación antes del 27, me imagino. Me presentaba el José Luis para saber qué es lo que vamos a hacer, porque viste con las cartas escondidas no vienen, ¿verdad? Pero hasta el lunes hay tiempo. Hasta el lunes tienen que presentar. ¿Hasta qué hora?
y hasta las 0 horas los plazos en materia electoral se cumplen en días y No, hasta pues las 12 de la ya noche. dicen ellos, nosotros ya tenemos el padrón lo hizo la Y van a justicia presentar electoral. su acta constitutiva y allí van a decir que, según ellos, en su interpretación así ligera de la vida institucional, la forma de elaboración es vamos a usar el padrón del registro cívico permanente o el padrón nacional, y contra esa inscripción o solicitud de reconocimiento de la concertación en la parte específica relacionada al padrón, si es que no hay otras sorpresitas por allí, contra esa parte en exclusiva nosotros como partido vamos a oponernos mediante una presentación dentro de ese expediente. ¿Ante qué instancia se plantea Ante eso? el Tribunal Electoral de la Capital, que es la instancia en donde ellos deben solicitar su reconocimiento. ¿Y acaso no tuvieron esa misma experiencia con Ferreiro, Mario? Cada caso es diferente. Es diferente. Claro. Pero cada aquella caso. vez también se habló de concertación. Aquella vez fue contra la concertación, creo que se llamaba Avanza País o algo por el estilo en el 2015. Nos confirmó nuestra tesitura el Tribunal Electoral de la Capital, después eso fue confirmado en la justicia electoral, fue a la Corte y en la Corte nunca se resolvió porque en ese momento Mario Ferreiro desiste de utilizar el tema de la figura de la concertación para ser electo y se hace hacer elegir por el Partido Febrerista. Tenemos que hacer una pausa, porque está muy interesante, porque al final Carlos María Lubetich, un experto, decía que él dentro de todo no va a opinar porque es una cuestión que van a definir a nivel de TSJE, pero que al judicializarse se podría perder el eje del calendario electoral previamente establecido, ¿no? Eso ya depende de ellos, no de nosotros. ¿Y de la Corte virtualmente o no? Y de la Corte virtualmente. O sea, sí, es que ellos llevan a la Corte, esos son derechos. Ustedes son conscientes que ellos van a judicializar, doctor, ¿no? Somos conscientes de que es inminente, ya lo han anunciado. Efectivamente, es un escenario que se nos presenta como conflictivo y que tenemos que afrontar. Pero la concertación está preparada. En su caso, se seguirá con el proceso electoral hasta la definición de esta cuestión, y en definitiva podría darse una situación similar a la del 2015 en la que se excluye del padrón a los afiliados con una sola afiliación a la ANR. Yo en algunos momentos hice referencia a puntualizaciones que hizo el doctor Almirón, con mucho respeto le cité en estos casos. No sé por qué hace referencia a cumpleaños. A cumpleaños. Usted en un cumple dice mi hijo cuando estoy distraído nomás. Yo me claro, acusé a mí de distraído. No te ofendas, pero eso es... No, o sea que ahora entiendo el concepto, o sea que cumpleaños así como que está divagando. Cuando un jugador está en un cumple, quiere decir que hoy que pare y ese la gol, ¿verdad? O sea, está distraído. Es el término de los pendejos que usan. O sea que, pero el doctor Torales no... Yo estoy haciendo citas puntuales de comentarios que hace el doctor, y estableciendo si es que hay alguna disparidad de criterios sin ningún tipo de falta de respeto. Ahora, a lo que voy es que en su momento, y recién también lo dijo, no deberían estar incluidos, por ejemplo, aquellos que no estén afiliados a ningún partido, y que el padrón de la concertación, en todo caso, debería estar conformado por las nóminas de los partidos integrantes de la concertación. Pero esto mismo ya ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, cuando la exclusión solamente se abocó a aquellos afiliados con una única afiliación de la ANR, es decir, se incluyó a todos los demás independientes. Voy a hacer una pausa y voy a preguntar si con una tecla se puede establecer, bueno, salen los de la ANR, salen los policías, salen los militares, si hay esa tecnología y esa posibilidad de hacer secuencialmente un seguimiento de lo que podría significar un padrón nacional segmentado. Ya volvemos en instantes. Con 32
Carlos, tu crédito ahora tiene más ventajas con una tasa del 9% a un plazo de hasta 48 meses y la primera cuota la pagas recién a los 90 días, sin gastos administrativos y retorno cooperativo. En excedente, solicita el crédito por la APP DCU 24 horas o contacta directamente con tu oficial de cuentas. Más informes al 617-0000 o al 0800 11 4100. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Bueno, acá en la pausa el doctor Torales insistió, ¿cómo lo que es lo del cumple? Vamos a poner, parece un biombo ahí, una barrera. O sea que no se entendió bien al final. Yo comprendo que va por el lado que uno se distrae en un cumpleaños y está en otra cosa en su cabeza. Sí, cuando yo dije, parece que estoy en un cumple, es porque yo estaba seguramente distraído y no entendía de qué me estaba hablando. Parece que el doctor Torales está en un cumple, como diciendo que él está en otra. No, cuando él dice cosas que yo dije, parece ser que yo estoy en un cumple. Porque yo no creo haber dicho lo que él dice que yo dije, ¿verdad? Estamos en un programa de televisión, doctor Mirón. Sí. No en un cumple. ¿Cuál es el problema? Bueno. Atender más nomás lo que digo para que empiece. No, pero va anotando. Yo estoy anotando todo. Bueno, y aparte están los registros. Esto es apenas el preanuncio de lo que va a pasar. O sea, doctor, ellos están decididos. O sea, ustedes van a presentar el padrón, no sé cómo se hace, un escrito y se remita sea que se traiga a la vista el padrón electoral nacional y ese vamos a usar. Así van a plantear. Así mismo, la inscripción se hace mañana. Mañana está prevista el acto ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y por supuesto ya habían preanunciado y ahora lo reitera y ratifica el doctor Almirón, así que es un escenario que tenemos previsto y se judicializará. Trae algunas complicaciones pragmáticas, es cierto, pero bueno, se afrontarán y la concertación seguirá hasta tanto esto se resuelva. Eventualmente podría ir hasta la Corte. En el caso de las municipales del 2015, lastimosamente, no se resolvió a tiempo, pero bueno, ya había perdido actualidad el caso, puesto que la oposición, la concertación opositora, que en realidad no fue tal, porque también hubo un problema al respecto, terminó ganando ese proceso electoral. ¿Cuál es el concepto del padrón ampliado, doctor Almirón? Invento de estos nuevos dirigentes de la concertación, no existe esa figura. Ni padrón abierto ni padrón ampliado no existe. Existe padrón nacional y los padrones de los partidos políticos. Y cuando se establece la figura de la concertación, ¿acaso no se hace alusión a cuál es el cuerpo, la nómina que se tiene que utilizar, no? Y es la que dijimos. Una de las cuestiones que deben explicitar en su presentación es la forma de elaborar su padrón. Y ellos dicen, nosotros... Pero ese pues no es elaborar, ese puede usar el que hay. Eso es lo que te decía yo con el tema de la cooperativa. Usar lo que ya está y hacer lo propio. Eso es lo que te decía con el tema de ir a solicitar un crédito en la cooperativa y decir, propiedades, me dice, yo no tengo casa, pero tengo la casa que es de José Pérez. Pero acá se parte de la premisa que el padrón es de todos. No, es de nadie. Pero cuando es de todos, cada quien puede decir, es como tener un auto conjunto. Vos me decís, yo quiero usar, y yo te digo, no, Wildo, yo voy a usar. No se puede, o sea, ¿no? ellos no es tirar una moneda así. Ellos son conscientes que no se puede. Técnicamente se podrá, eventualmente, sacar a los policías, a los militares, si es que la justicia electoral... ¿Y a los colorados por qué no se podría sacar? ¿Y de dónde van a sacar el registro de los colorados? ¿Y el tribunal no tiene? ¿Qué tribunal? El Tribunal Superior. En ese padrón no figura, nosotros nuestras internas, nosotros hacemos. Nuestras internas. Nuestro Tribunal Electoral Partidario lo único que hace para cumplir y el tribunal con el no puede correr vista de esto. ANR remítanos la nómina de sus afiliados. Si la justicia electoral le quiere ayudar a la concertación, sí puede hacer. Ahora, allí ya estarían entrando en ejercer una función para la cual ellos no están creados por ley y por la Constitución. ¿Por qué no están facultados? Ellos tienen que organizar elecciones nacionales, municipales y departamentales. Y tienen que asistir a los partidos políticos para controlar, no asistir, controlar para las elecciones internas. La obligación que tiene la justicia electoral respecto a los padrones internos de los partidos políticos está en el Código Electoral. A los efectos de su certificación, los partidos políticos deben enviar a la justicia electoral antes de cada elección
su padrón para que ustedes lo van a certifique. recurrir ante el tribunal, la primera sala. Tribunal Electoral de la capital de turno. De Si la capital de presentan turno. mañana, Ok. creo ¿Y que ahí está de acaso turno no la se puede primera. sustanciar? Corra, se evita la ANR que envíe en una plataforma magnética la nómina de afiliados para que sean finalmente excluidos del padrón nacional. Y si nos ordena eso, vamos a apelar. ¿Por qué? Y porque no es lo que corresponde. O sea, nosotros vamos a discutir ambas cosas. No es solamente el tema del padrón colorado y su exclusión. Ajá. Así lo ya discutimos en el 2015 y vamos a volver a discutir. Nosotros también vamos a oponernos como parte de Como lo que dueños es de ese país, padrón. como parte, condómino de ese padrón, Sí, condómino. vamos a oponernos a la utilización del registro cívico permanente para unas elecciones internas de una nucleación política, en este caso la Y concertación. ahí acaso no tienen razón cuando dicen tienen miedo nomás, pues si se les diese la posibilidad de sacarle a los colorados. No es miedo, el respeto a lo que pasa que ellos digo, y no te acuso a vos porque parece que viniste medio pireperería en el tema de la discusión. Acuso en general. No, Frente no vaya a Guazú, seguir con las acusaciones, doctor, no, por favor. Viniste con la piel fina para discutir este tema, entonces te sentís aludido. Entonces, ninguna manera. Te aclaro que no me dirijo a vos, me dirijo en general a los partidos que No, pero forman parte. hace rato hiciste alusión a una cosa que supuestamente vine con un discurso. En ningún momento mencioné eso, doctor. ¿Puedo continuar? Adelante. Me refiero a los partidos políticos que integran la concertación. Decía en estos días el senador, ¿cómo se llama este de Frente Guazú? Richard. Sí. Decía él que ellos prefieren luego irse a una convención nomás para elegir las autoridades que van, para elegir los candidatos que van a representar a la concertación. Decía él que eso dijo Fernando Lugo. Porque ellos no están acostumbrados a hacer internas, ellos no hacen internas. El único partido que venía haciendo internas algo reales es el Partido Liberal Radical Auténtico, que hace 2 elecciones también por problemas internos, que sus tribunales ya no funcionaban y no se reconocían mutuamente, las organizó la justicia electoral sus 2 elecciones internas, porque ellos ya no tenían capacidad para organizar. Después los demás partidos no hacen internas. Entonces nosotros lo que reclamamos, y te cuento más para que ustedes entiendan, y perdón que me retrotraigan la historia. En el 2010 se crea la panacea de que el camino de la democracia pasa porque voten los paraguayos que residen en el extranjero. Se hizo una consulta popular para aprobar esa enmienda constitucional, se aprobó. Y resulta ser que, ¿y por qué hicieron esa ley? Porque dijeron, con esta ley nosotros le vamos a matar al Partido Colorado, nunca más van a volver al poder, vamos a meterle esta ley. Le metieron esa ley, al final se dieron cuenta que los números no confirmaban esa tesis de esa enmienda constitucional. Hoy día, para que sepan todos, y vos sabés mejor que nadie, Roberto, votan ciudadanos residentes en el extranjero solamente los que viven en San Paulo, en Argentina, en algunas ciudades, en España y en Estados Unidos. El resto no vive en el extranjero si vivía en Suiza, Bolivia, Chile, Uruguay o lo que sea. O si vivía en Foz de Iguazú, ya no vivía en el extranjero. Después vinieron con la cantaleta del desbloqueo de listas. El desbloqueo de listas es la solución. Todo va a mejorar cuando desbloqueemos la lista. Bueno, después de una larga discusión, se aprobó el desbloqueo de listas. En el proyecto original del desbloqueo de listas, inteligentemente algunos referentes de la oposición colocaron, vamos a hacer desbloqueos solamente en las internas. En las generales vamos a hacer lista sábana. Nosotros le dijimos, no señores, si vamos a hacer desbloqueo, los colorados vamos a apoyar, pero vamos a hacer en las internas y en las generales. Ave María se aprobó así y hoy día muchos referentes de la oposición pegan el grito al cielo contra el desbloqueo porque se dieron cuenta que tampoco es la solución para defenestrar al Partido Colorado del poder. Y ahora vienen con este tema de la utilización del padrón abierto. En realidad esconden otras cuestiones. Ellos lo que tienen miedo es de hacer internas. Y le van a llevar a los propios referentes de la concertación a esta discusión. Y nos van a usar a nosotros, porque nosotros no vamos a volver atrás, y vamos a atacar judicialmente este tema hasta el final. Y aclaro algo, yo no represento al movimiento Fuerza Republicana en este momento, en esta conversación. Esta es la posición del Partido Colorado. O sea, ustedes como apoderados de los movimientos internos ya debatieron eso. Nosotros, independientemente de nuestra actuación en movimientos internos, nosotros los 3, que son Eduardo González, Magnolia Mendoza y yo,
nosotros ya decidimos y ya comunicamos a las autoridades partidarias O que sea, vamos eso a se comunica accionar. como una instancia técnica y la cúpula en la ANR ya bajó una línea o no. Nosotros tenemos el poder para representar. Si la, O sea, la ustedes Junta de anticipan que Gobierno- van a recurrir. Si la Junta de Gobierno nos dice, sesión mediante, nos hace cambiar, nosotros cumplimos el mandato de nuestros mandantes. Pero hasta el momento, esta comunicación la tuvimos con la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado y ellos nos dieron vía libre, Ahora, ¿verdad? hay Entonces, un lo que yo creo, para terminar, y después ya le doy acá al compañero José Luis, yo lo que creo es que nos van a usar a nosotros, defendiendo nosotros la institucionalidad del tema de la utilización Para presentarle del padrón, como temerosos. para que ellos para que ellos lleven este tema y al final van a terminar porque lo que tienen miedo es hacer internas, pues. Entonces lo que ellos quieren decidir es a dedo nomás sus candidatos para enfrentar al Partido Colorado, porque creen, y no le acuso a él, sino referentes que están craneando la O sea concertación, que mirando el calendario, creen que ese es el camino. ¿usted cree que mirando el calendario los plazos procesales van a conspirar para que finalmente ellos estén habilitados y poder elegir votación mediante el próximo 18 de diciembre? Son muy ajustados los plazos y ellos van a tener que resolver en algún momento, aceptar nuestra posición o no hacer internas. Lo del Tribunal Superior nos sentó una jurisprudencia en el 2015. En Paraguay las jurisprudencias no son obligatorias, son simplemente académicas y, Claro. y didácticas. O sea que en aquel momento, ¿cómo se dieron los votos? No recuerdo el sentido de los 2-1 o votos. Fue 3-0. 2-1. Fue 2-1. Porque ahora escuché decir Rosel Cantado, que es liberal efrainista. Y por el otro lado estaba Vestar, que es ANR. El voto clave sería el del doctor Bogarín González. Y eso es una forma bien... Hace rato el Partido Colorado ya no piensa de esa manera del loteamiento de la justicia electoral. Hace rato nosotros venimos, y ve que vamos a irnos, por eso venimos a 2-1 y venimos perdiendo muchas cosas importantes en la justicia electoral, pero nosotros defendemos la institución. O sea que igual Porque es el único camino. es lo que se tiene. Resulta ser que el voto es el único camino de la democracia, no hay otra forma. La voluntad popular es el único camino, el resto es monarquía, ¿verdad? Doctor Torales, ahora Estoy sí. de acuerdo con el doctor Almirón en lo último que acaba de decir. El voto es lo único que vale dentro de una democracia para elegir a los representantes. Y la tesitura de la concertación es dar amplia participación, dar oportunidad al elector de acudir a las internas de la concertación libremente, voluntariamente, a votar por los candidatos de su preferencia. Eso es lo que establece nuestro sistema electoral, lo que consagra nuestro régimen democrático, participativo, y en esa línea política y jurídica está la concertación. Ahora, escuché también muy gastado, muy cliché, ¿verdad? Lo que no está prohibido está permitido. ¿Eso corre acá? No, eso en derecho administrativo. Esto es derecho electoral. Es otra. O sea que acá, para que vayamos redondeando, tenemos unos 15 minutos, aquel televidente que recién se prendió. Usted dice que claramente se prohíbe. Sin embargo, el doctor Torales le dice, no, porque el padrón es de todos. Y son interpretaciones que responden al interés, ¿verdad? Nosotros ya venimos analizando este tema de hace, y no le acuso ya otra vez acá a mis socios interesados, sino que digo nomás que ellos responden a un interés de utilizar ese padrón porque ya no tienen tiempo de hacer otro padrón ni tienen ganas de hacer. Por eso que yo te decía, yo lo que creo es que nos están utilizando O sea, ellos a nosotros van a llevar... para no hacer internas y elegir democráticamente nomás sus candidatos, ¿verdad? Y vamos a seguir manteniendo esta discusión de la cual yo, porque me invitaste, nomás vine, Roberto, porque yo dije yo ya no voy a discutir este tema mediáticamente, dije vamos Sino a discutir judicialmente. Judicialmente nomás. Ahora, si judicialmente, de hecho, se va a instalar, usted dijo dos cuestiones, dos frentes. Primero, la institucionalidad y segundo, ¿qué es lo que se va a plantear? No, y uno es la exclusión de los colorados. Ah, claro. Y segundo es la no utilización del in totum padrón registro cívico permanente. Y suponiendo que se pretenda la exclusión, usted dice que prácticamente no se tiene esa posibilidad. O sea, en teoría sí, pero finalmente, si la justicia electoral pidiese los antecedentes a la ANR, hay manera, ustedes envían y eso en el padrón se cruza y se saca. Sí, se puede. O sea, sería una salida. Técnicamente se puede. O sea, si la justicia electoral pide, porque la nucleación política concertación no tiene tampoco atribución para llamarle o pedirle informe a la Policía Pero Nacional, en el marco de la judicialización yo creo que se podría sustanciar eso. Podría, y nosotros vamos a enviarle y ellos van a técnicamente
informáticamente tiene la posibilidad de excluir, pero no pasa por allí nomás, pues. No hay dificultad técnica, Roberto. Y te reitero, pero no sería la pasa por salida, allí entonces. nomás. Sería- Pero no pasa por sería- allí nomás. Para sería en nosotros todo caso y la el salida. tótum del registro cívico permanente, donde cohabitan en el Estado ciudadanos inclusive que Bueno, pues ustedes lo que pueden hacer voluntariamente es no están representar afiliados a los colorados, a los afiliados. Sí. Y, Y ahí- ¿qué pasa si la justicia es perfecto? Ustedes virtualmente tendrían la razón. Envíenos su lista, se les excluye y finalmente queda este raleado padrón, pero van a usar. ¿Ustedes Y también de allí acuerdo? nosotros vamos a apelar, porque esa ya fue nuestra posición en el 2015. ¿Y por qué van a apelar? Y porque nosotros decimos que ellos no pueden usar, que todos los partidos políticos tenemos la obligación de hacer nuestros propios padrones y que ellos no pueden utilizar el padrón Pero sí es un problema de la nacional. justicia electoral. Al final, ¿quién, Esa ya fue nuestra posición. al final, ¿quién tiene miedo, Roberto? Sí, supuestamente nosotros tenemos miedo de hacer unas internas y buscamos elegir democráticamente, pero los que buscan impugnar no solo el padrón en cuanto a los afiliados de la ANR, sino in totum, al final, ¿quién tiene miedo? O sea que si Me vas a dar la razón allá por noviembre, por allí, cuando tu candidato fue electo entre cuatro paredes, No, porque pero- supuestamente ya no hubo tiempo y después se hizo, como hizo Mario Ferreiro, le recuerdo nomás a la gente, ni siquiera recuerdo cómo fue su administración, recuerdo nomás cómo hizo Mario Ferreiro. Él decide, compelido por el plazo, hacer un mamotreto de interna en el Partido Porque la Revolucionario ANR Febrerista. judicializó. ¿Es La así? co- Porque hizo mal, porque hizo mal la judicializaron. concertación y ahora el vuelve a hacer mal. El TSJE le dio la razón a la concertación en el reconocimiento de la concertación Juntos Ganamos. Y en cuanto al padrón, le dio la razón parcialmente a la ANR solo en lo que hace a la exclusión de los afiliados con una única afiliación. O sea que No así ya con hay el un resto de antecedente que los- virtualmente el Tribunal Superior podría expedirse otra vez en el mismo sentido. Perfectamente. Y, en ustedes- este caso coincido con el doctor de que la jurisprudencia, bueno, vale para aquella, Claro, para aquella particularmente ocasión. para acá. O sea que, Sin embargo, por eso decimos que en esta oportunidad confiamos en el buen criterio de los nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral para rectificar rumbo en este tema. bueno, pero si son excluidos los colorados, ellos anticipan igual nomás, luego nosotros vamos a patear el tablero. Y ya tienen todo el escrito, se ve que ya recurrieron a la justicia electoral y a la corte, ellos tienen todo lo escrito, ellos saben lo que vamos a presentar, saben hasta qué instancia nos vamos a ir, y no es saben nomás, sabían, porque nosotros esto ya venimos anunciando desde hace rato, no es de esta semana nomás. Por eso que no hay ningún temor nuestro de participar. Acá es una cuestión de respeto institucional. Y te decía, dejémonos de lotear la justicia electoral, porque es lo único que tenemos sano, totalmente sano, Sano a la hora en de materia organizar de la democracia. Y hasta ahora elecciones, nadie que es una cuestión más discutió, bien administrativa, salvo pero el que acá pierde. bien se sabe cómo se negoció lo de Bestar, que 2 meses antes se sabía a ser ministro de extracción ANR, después acá todo el pleito que se armó a nivel de Consejo de la Magistratura, las críticas, Efraín fue el primero en salir a querer patear el tablero con el patotero de Wagner, y lo digo yo con propiedad porque estuve en esa cobertura, pero después cuando dijeron no, Rosell virtualmente, y después se reunieron, acordaron parcelar con Rosell y finalmente el que surge como una pieza de equilibrio y de alternativa representando probablemente a un tercer espacio, el doctor Bogarín González. Yo, O sea Rosell, que por ejemplo, también nos engañamos si decimos que la justicia electoral es la panacea y que todos son reencarnación de Francisco de Asís. No, y nosotros tampoco nos sentimos satisfechos con muchas de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Electoral de otras administraciones, incluyendo la última, porque tenés que recordar que la justicia electoral existe desde el 95. Lo que te quiero terminar de decir es que Rosell, yo lo conozco administrativamente, nunca le he visto en una actividad jurisdiccional. Ajá. Pero a Bogarín sí le tengo confianza por la conducta que tuvo Cuando era juez. en su época de juez penal, y creo que no puede diferir mucho de eso. Entonces, yo no... Pero igual esto va a terminar en Sajonia, en la Corte Suprema. Claro, cualquiera de las dos partes tiene... Y ahí tiene que intervenir el Pleno o no. En materia electoral siempre es el Pleno. Los 9. Los 9. Y ahí van a empezar otra vez la ronda de recusaciones. O sea, eso es lo que dice Lubetti, que sin opinar sobre el fondo de la cuestión, él ve como muy riesgosa la posibilidad, porque al final todos se creen con derecho, y al judicializarse por un plazo muy compelido, 2 semanas puede marcar la diferencia en que se hagan las internas o no se hagan. Las de ellos, porque ustedes tienen un padrón. Pero ellos van a hacer las internas, no es también que se van a quedar sin candidatos. Por eso te recordaba lo de Mario Ferreiro,
que ellos finalmente dicen, bueno, no vamos a hacer nomás por la concertación, queda sin efecto eso, vamos a irnos por el Partido Revolucionario Febrerista. Armaron todo rápido, el Partido Revolucionario Febrerista, así como el Encuentro Nacional, no exige que los que vayan a candidatarse por su partido estén afiliados al partido al cual van a representar. Eso le permite sus estatutos. Entonces, en ese interín, en esas elecciones, Mario Ferreiro se fue por el Partido Revolucionario Febrerista. ¿Cuál es el escenario que ustedes manejan entonces, doctor Torales? Lo seguro es que van a recurrir y finalmente ustedes están preparados. O sea que va a ser un fuego cruzado, una previa a lo que significaría el juego electoral en el voto a voto, una a una. Primero hay que pelear en los estrados tribunalicios. Así es. Por eso te decía y reitero, confiamos en el buen criterio de los nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral para rectificar rumbos. En el 2015 hubo un voto en disidencia del ministro Ramírez Zambonini que con mucha claridad en 2 párrafos explicó bien cómo la concertación, una organización distinta a sus partes integrantes, que tiene un régimen propio en materia económica, un órgano de conducción, un tribunal electoral interno, no puede ser asimilado a partidos y movimientos políticos, ni siquiera alianzas. Por lo tanto, no rigen las mismas disposiciones que, según la presentación de la ANR, deben aplicarse supletoriamente. Eso no es cierto. Entonces, en este caso, entendemos que el camino es el camino más democrático, más participativo, más inclusive que favorece la libertad y la voluntad de los electores, es presentar el padrón nacional sobre la base del registro cívico permanente y en su caso se dirimirá ante la justicia. Nosotros seguiremos con nuestro proceso en materia jurídica y también política. O sea que no es un partido de partido entonces la concertación. Sí, es un partido de partido, es una opinión de él. ¿Y Ramírez Zambonini cómo consideró que era un ente así? Una organización distinta. Se puede, para referir de manera rápida y coloquial, hablar de un partido de partidos. ¿Hay alguna otra experiencia de concertación en otras elecciones? Muchísimas. ¿En cuáles, por ejemplo? Muchísimas, ¿no? O sea que los concertados... En 2015... la alianza y la concertación se viene usando en muchas elecciones en el Paraguay, solamente que no son tan sonados. Claro, los por casos. eso. Imagínate, Roberto, sí. Imagínate nomás, le vengo diciendo a varios medios de comunicación en estos días que me hablaron por este tema, todo el mundo habla del tema del padrón, ¿verdad? Nadie ni siquiera sabe quiénes forman parte de la concertación esta que ellos van a presentar mañana y ojalá lo hagan mañana, así el fin de semana empezamos a divertirnos, ¿verdad? Pero evidentemente... pasa desapercibido cuando no tiene un golpe mediático. Y muchas de las concertaciones en gobernaciones, en diputaciones, en municipalidades, tuvieron resultados favorables, pero nadie le hace mucho caso. Pero las concertaciones municipales, ¿qué padrón usaron? Y usaron los padrones suyos, nunca utilizaron los padrones abiertos o ampliados, como se llaman, ¿verdad? ¿Cuántos colorados serían hoy los afiliados? Colorados, 2.617.000. O sea que, y el padrón... Que están habilitados para votar. Porque ¿Y el padrón nacional? Esa es una distinción que tenemos que hacer. Una cosa es estar afiliado y otra cosa es estar habilitado para votar. Pero el 99% está habilitado. No. ¿En qué caso están inhabilitados? Y están los excluidos. Son excluidos los militares, por más que se afiliaron. Claro, o sea, yo soy colorado, pero porque soy magistrado pido, entonces los magistrados lo que pidieron temporalmente. Permiso, lo que tienen actividad diplomática, porque la o sea que si el padrón nacional se presenta acá y son excluidos los colorados, queda en un 50% nomás entonces. Por allí estamos llegando a los 5 millones. O sea, ustedes si quieren votar con un padrón sin los colorados, igual. Se podría llegar a esa situación, es un escenario que está previsto. Pero tampoco se van a oponer si así fuese. No, por supuesto que vamos a recurrir judicialmente en todas las instancias. O sea que ustedes insisten en que tiene que ser padrón nacional. Claro, así fue. Incluyendo a los de la ANR. Así fue en el 2015, en ese caso reducido al distrito de Asunción. Y es un antecedente valioso que dio lugar parcialmente a la impugnación que había hecho la ANR, pero eso significó incluir sí a todos los demás electores no afiliados a ningún partido, es decir, independientes. Y en cuanto a la Argentina, ¿cuál es la diferencia cuando...? Es mucho. Lo que pasa es que
respecto al tema de importar sistemas electorales. Los perros quieren traer nomás acá, pero vos tenés que traer todo, no es una ley nomás. El tema de las PASO, por ejemplo, el tema de las PASO es las primarias ampliadas obligatorias, simultáneas y obligatorias. Se vota antes, allí se elige y son padrones abiertos, todos podemos votar por todos, pero hay un mínimo que tenés que tener para pasar la final. Si vos no tenés el 5%... Pero hay un todo contra todos. Ahí no se hace respetar el padrón partidario. Allí no. Acá, sin embargo, ustedes claramente dicen que hay una obstrucción legal. Resulta que sí, porque las leyes son totalmente diferentes. Paraguay es uno de los pocos países que por ley exige que internas mediante voto directo se elijan los candidatos de los partidos políticos. En Brasil, el partido elige en su convención cuáles son sus candidatos en por IBB interna en INBAEB. En nuestro país sí exige y mantenemos la figura de las internas. O sea que acá no existe, como en los Estados Unidos de Norteamérica, la figura del compromisiario, el que viene de una convención y finalmente elige a su candidato a presidente. No existe. Acá vamos internas directas. Se tiene que ir por internas directas. Bueno, tenemos 2 minutos finales, doctor Torales. Tema libre, usted quiera, ya para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Roberto. En definitiva, las posturas que planteamos desde el Partido Encuentro Nacional, que integra la concertación y en su caso la ANR, responden a intereses que tenemos en materia electoral. Y la posición del Partido Encuentro Nacional y de la concertación favorece la participación, pide más democracia, pide más libertad. En cambio, la posición de la ANR coarta la libertad, restringe la participación y restringe la democracia. Esa es la diferencia de fondo que existe entre las posiciones que manifiesto por mi parte yo y el doctor Almirón. Doctor Almirón, justo, doctor Torales, me envían esto, muchísima gente está prendida, y dice la ley 3212 que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de la concertación. Naturaleza jurídica, dice la concertación, una organización político-electoral establecida por un tiempo determinado. O sea que en eso coincidimos todos, ¿verdad? Así es. Creada en virtud de un acuerdo entre 2 o más partidos o movimientos políticos reconocidos. Hasta ahí todo bien. Para la participación en elecciones generales, en este caso, y municipales, y la consiguiente formación de los gobiernos que resulten de esta y la ejecución de las acciones políticas correspondientes mediante la presentación de candidaturas para cargos nacionales, departamentales o municipales, ya sea para todos o alguno de los mismos. Goza autonomía administrativa y normativa, pero no hace alusión esta ley a qué padrón usar. No, después más adelante, lo que pasa es que tenés que leer toda la ley, no todo el artículo. O sea que al final... Cada cuerpo concertado tiene que decir, señores, justicia electoral, queremos votar con esto y estamos de acuerdo. Este es nuestro padrón. Y ellos dicen, pero ese padrón ya está. Ustedes lo confeccionaron, nos remitimos a que sea. Y ustedes dicen, no, un momentito. Ahí están los colorados. Si son excluidos, igual ustedes dicen, no, vamos a recurrir. ¿Y por qué? Y porque al final se tiene que respetar, cada partido tiene que tener su propia nómina. Esa es la postura, para redondear a la audiencia que ya se está... Esa es la postura, e imagínense ustedes para que dimensionen, más que no analizaron ni siquiera la parte técnica. Supongamos que se le excluya solamente a los colorados. De 5 millones y algo va a bajar a 2.400.000. Sí. La pregunta es, y en tu próximo programa preguntarle a alguien de la justicia electoral, ¿hay máquinas de votación electrónica suficientes para cubrir todas las mesas si ellos tienen 2.400.000 y nosotros tenemos 2.600.000? Esa es la pregunta. Todo se tiene que hacer con máquinas de votación electrónica porque eso así obliga la ley de desbloqueo. Y las máquinas de votación electrónica ya fueron contratadas. Claro, considerando mediante el universo... licitación. Sí. Entonces, o van a tener que hacer con mesa de a 1.000 o van a tener que hacer con mesa de a 300. Claro, porque ahí se duplicaría la cantidad de mesas. Se triplicaría, o más. No, acá me insiste... cosa que técnicamente también es posible. La cantidad de electores por mesa puede ser 700, 800, o sea, lo seguro que esto va a terminar acá en Sajonia, Corte Suprema de Justicia, ¿no? O acá en Canal 9. Acá, puede ser. Acá virtualmente, un debate. Bueno, se enojó el doctor Torales por lo de cumpleaños, ¿verdad? No me enojé. ¿No? No, al contrario. Los dos pueden ser ministros en el futuro. Gane el equipo que gane, generalmente los apoderados terminan en puestos clave. Una iglesia protestante lo que yo puedo. Bueno, doctor, muchas gracias por su muy amable. Saludos a Katia, ¿sí? Katia González. Por favor, le haré llegar. Bueno, y saludos a Katia también. Le diré. ¿Y cómo gracias, está Hugo Velázquez?
Bien, Bien. está por Ciudad del Este en este momento, participando gira. en una actividad política. ¿Va a ganar las internas o está peleado? Seguro que sí. Bueno, un gusto, doctora Mirón, por ¿Te está compartir. viendo, Katia? Saludos a ella. Tengo mi duda existencial ahí. ¿Quién va a ser, Katia o Sole la cabeza? Definiremos más adelante. Hay una fusión. Pero van a ser dupla, ¿no? Hay una fusión de equipos. Hemos suscrito una alianza para la conformación de listas unificadas para el Senado. Será la mejor lista. ¿Pero ella va a ser Roberto. senadora nomás o no? No, la lista del Senado es otra. Ella pelea la presidencia. La alianza que se ha sellado esta semana es para conformar una lista única, fusionando ambos equipos, el de Sole y el nuestro. Ahora, la definición de candidaturas será más adelante. De candidaturas Bueno, acá presidenciales. insiste. Ya que Katia no puede ser candidata a presidente y a senador, ¿verdad? Eso está prohibido y no te Acá me adelanto. insisten, la ley dice elaborará su padrón y ellos dicen el padrón ya se elaboró, ¿verdad? O sea que ellos dicen, permiso, podemos usar el padrón porque es de todos, Así es. no es de nadie. Así es. Y al final, pero bueno, posición es clara de la ANR, posición es clara por la concertación, el apoderado del Partido Encuentro Nacional. En caso de duda, la justicia. Y en caso de la duda- verdad real, la verdad legal. Y en caso de duda, a favor de la participación. Bueno, doctor, nos vamos. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Igual. Será hasta el próximo Buena suerte.